A partir de este momento, inicia su programa El Maná, un alimento para el espíritu, un alimento para el alma, un alimento a través de la palabra de Dios. Queda con ustedes el titular de este programa, el doctor y pastor Alfonso Juárez. Bienvenidos. Damos gracias a Dios porque una vez más estamos aquí en este lugar, transmitiendo desde Monterrey, la ciudad de las montañas, a través de Tu Vox, televisión por internet. Este es su programa El Maná, alimento para el espíritu. Mi nombre es Alfonso Juárez, soy su servidor y amigo. En esta ocasión me acompaña mi amado hermano. Sí, Isaac Domínguez, es un gusto siempre estar en este hermoso programa esta noche. Bienvenidos. También. Jonathan Lozano, pues bienvenidos. Estamos aquí de nuevo con todo nuestro corazón y el deseo de que siga siendo de bendición este programa que es El Maná, alimento para el espíritu. Así es. Sí. Muchas gracias por acompañarnos y tenemos una excelente noticia, ya que debemos de estar a la vanguardia y Dios ha permitido que hoy tengamos una página en Facebook. Amén. Y usted puede escribir. Excelente. En este momento, anote o póngalo ahí ya directamente en su computadora. Se llama El Maná en Tu Vox Televisión. Esta es nuestra página de Facebook. ¿Qué le parece esta noticia, amado hermano? Excelente, excelente, para que todos puedan recibir más esta transmisión y reciban la bendición en sus vidas y en sus hogares. Así es. Sintonícenos. Así es, muchas gracias. Y también quiero decirles que ahí van a tener ustedes todos los programas que se estén proyectando. Usted los puede estar buscando a partir de esta fecha. Vamos, como siempre, sí, claro que sí, poner esto en manos de nuestro Dios. Y le voy a pedir a mi hermano Jonathan claro que por sí, favor, claro, nos dirija en una oración. Claro que sí. Vamos a orar, a hablar con el Señor y a tocar al Señor mismo, Amén. que es precioso para nosotros. Amén. Señor Jesús, Sí, Señor Jesús. te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor. Gracias que nos permites de nuevo estar aquí para seguir compartiendo tu palabra. Amén. Cierto. Te damos gracias por el Evangelio de Juan. Gracias. Señor. Gracias, Señor, que vamos a estar en este capítulo 14. Oramos para que tú nos des las palabras apropiadas. Así es. Señor, libera la verdad que hay en esta porción, Señor. Sí, Así es. Señor. Te damos gracias por todos aquellos que están sintonizándonos, nuestros hermanos en la fe, nuestros amigos. Señor, tú atráelos a ti por medio de tu hablar. Así es. Sí, Señor. Háblanos de nuevo en esta noche. Te damos este tiempo. Tú eres nuestra cabeza, Señor, Sí, y eres la cabeza de todo el universo. así es. Así es. Señor Jesús, te lo agradecemos mucho y te decimos que te amamos, Te Señor. amamos. Amén. Gracias, amén. Gracias, hermano, por esta Amén. preciosa oración. Y es bien como dice nuestro hermano Jonathan, esto es hablar con Dios. Esto es Así es. intimidar con Dios. Esto Amén. es delicioso. Pues mire que hoy tenemos muchas sorpresas y el día de hoy vamos a llegar a un punto crucial, amado hermano, Cierto. que es debemos verdad, de hermano. tomar como algo muy importante, porque vamos a hablar de la pureza de la palabra. Así No vamos a agregarle pensamiento ni ideas de hombres. Nos vamos a meter directamente a la palabra de Dios para poder aclarar algunos dogmas que hay por ahí, algunas enseñanzas que nos duele mucho decirlo de esta manera, son mal fundadas. Pero hoy, gracias a Dios, vamos a tener la oportunidad de ver la claridad a la luz de la Escritura. Me refiero a que hoy vamos a ir a el Evangelio de San Juan. Continuamos en el capítulo número 14. Y miren que tengo a estos dos varones de Dios. Yo le voy a pedir a mi hermano Jonathan que nos haga un resumen de lo que versa Dios del capítulo 1 al 13.
y Sí. de ahí seguimos hacia adelante. Claro que sí. Pues vamos a compartir, a rebosar Así lo es. que el Señor nos ha mostrado. Y bien decía nuestro hermano Alfonso, alabamos al Señor y le damos muchas gracias que tenemos su palabra, que tenemos la Biblia. Amén. Y un principio crucial es que la palabra se interpreta a sí misma, ¿verdad? Así que nuestra intención es compartir simplemente la palabra pura, con la interpretación apropiada, de una manera sencilla. Amén. No queremos que la palabra esté con levadura mezclada o leudada, sino simplemente lo que es la palabra. Cierto. La palabra para nosotros pues lo es La todo. harina fina, Es claro. exactamente, es nuestra comida, es nuestra bebida. Entonces iniciamos el Evangelio de Juan, del capítulo 1 al 13, podemos apreciar la primera sección de este Evangelio, en donde el Señor viene como vida para nosotros. Así Así es, es. hermano. Y aquí en la primera sección podemos ver que Él viene para que Dios sea traído al hombre como vida. Y esta vida, lo que produce cuando nosotros participamos de esta vida divina, cuando hablamos aquí de la vida, estamos hablando de esta vida divina, la vida indestructible, Así la es. vida eterna, Amén. que finalmente no es una cosa, sino es una persona, que es el Señor mismo. Amén. Entonces, del capítulo 1 al 13, vemos cómo Dios viene al hombre como vida para Así es. producir una edificación. Así es. Ujú. Y de una manera general podemos ver esto desde el capítulo 1, donde se nos muestra que esta palabra se hizo carne Aleluya. y habitó o tabernaculizó, hablando con más propiedad, esta palabra entre nosotros. Y vimos su gloria. Así es. Gloria como ¿qué? Del unigénito Hijo de Dios. Entonces, Padre. Él también dice que Él es la vida y la vida es la luz de los hombres. Así es. Cierto. Entonces, de una manera muy general, vimos varios casos donde el Señor desde el capítulo 2 establece el principio de cambiar la muerte en vida. Y desde el caso de Nicodemo hasta Lázaro, vimos 9 casos donde el Señor precisamente se presenta y da la respuesta al ser humano cualesquiera que sea su situación. Cierto. Él es la vida y Él es el único que puede hacer este cambio de muerte a vida. Oh, Señor Y Jesús. Qué rico. vimos también el capítulo 13, pues en esta primera sección concluyó con el lavamiento de los pies Así es. que hizo el Señor, y que esto es con el fin de que nosotros mantengamos la comunión con el Señor de una manera vertical y mantener la comunión entre nosotros los hermanos en el aspecto horizontal. Cierto. Esto es a grandes rasgos lo que hemos tocado hasta, gracias a Dios, hasta el día de hoy. Oh, sí, Sí, muchas muy gracias, rico. hermano. Pero ¿qué Sí, les qué parece, Amén. amado hermano? Salvo si usted tiene algún comentario que agregar, sino para irnos a la lectura. Claro, Pero es vamos a importante ver. que usted exprese, porque sé que Sí. Dios lo tiene lleno a mi hermano. Amén. Está Estamos- constituido con la palabra de Dios, y por favor, Sí. denos algo, hermano. Sí, realmente amamos mucho la palabra de Dios. Es la lámpara a nuestros pies Oh, y la Señor. lumbrera Sí. que nos alumbra. Es una palabra de vida y de verdad, como bien lo expresó nuestro hermano. Y pues nada más reafirmar lo ya dicho, que en esta primera sección maravillosa, desde el capítulo 1 hasta este capítulo, hemos visto la venida de Dios al hombre por medio de su encarnación. Así Amén. es. ¿Verdad? Por medio de la encarnación, Dios se hizo hombre, participó de la naturaleza humana para introducir a Dios en el hombre. Así Para es. acercar Dios al hombre, entró, ¿verdad? Por medio de la encarnación y vino a morar entre nosotros. Amén. Y ahora, a partir del capítulo 14, cambia de esta sección y es en realmente el Señor va Ujú. se va por medio de su muerte y su resurrección. Así Así Y Él es. viene en resurrección
¿verdad? Él lleva primero, introduce al hombre en Dios, Amén. Así es. ¿verdad? Por medio de su muerte soluciona todos los problemas que impedían que el hombre se acercara a Dios. Así es. El pecado y todo lo negativo, Así es. ¿verdad? Y en su resurrección victoriosa, Él introduce al hombre en Dios y introduce a Dios ya no a morar entre nosotros, sino a morar dentro de nosotros. ¡Aleluya! Viene a hacer morada en nuestro espíritu. Así es. Y esa es la maravillosa noticia que tenemos. Oh, que hoy el Señor viene en espíritu a morar dentro de nosotros. Amén. Gracias. Así Y Gracias. bueno, queremos decirles, ya para empezar con la lectura, que Sí. todos estos comentarios vienen en este Evangelio versión recobro. Cierto. Y mire, por ejemplo, para introducirnos, dice, el Dios triuno se imparte al hombre para producir su morada. Jesús Cierto. se va al morir y Cristo viene al resucitar Amén. para introducir a los creyentes en el Padre. Qué simpleza, qué manera tan sencilla Exacto. de demostrarnos lo que es la palabra en este capítulo. Les voy a sugerir a mis hermanos, les voy a suplicar que leamos alternadamente. Me Claro que permito sí. leer el versículo número 1 y Amén. ustedes continúan. Ok. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Amén. Sí. Versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Sí, el versículo Voy 3. pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Sí. El versículo 3, voy a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí Oh. mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Y el versículo 4 dice, y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Versículo 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y el 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la realidad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Amén. Qué rico. Este es un pasaje que causa controversia cuando no se ve a la luz de la escritura. Pero mire, mientras se está preparando, vamos nosotros a una alabanza para que nos gocemos y preparemos nuestro Amén. corazón para ser ministrados con la poderosa palabra de Dios. No se retire, regresamos en un segundo. Si lo hubiera conocido, no habría sufrimiento en mi pasado. Ahora sé que estás aquí en cada paso de mi vida que yo daré. Y yo siempre te amaré, siempre te amaré, Jesús.
que tengo en mi vida todo tu amor. Dios me ha salvado y me ha dado a su Hijo, y a mi vida ha traído la salvación. Y yo siempre te amaré y te adoraré. Yo te alabaré, siempre te amaré y te adoraré. Yo te alabaré. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos nuestros teléfonos aquí en cabina son el 1936-8801. Y ahora pues en nuestra página en Facebook, El Maná en tu Box Televisión. También les recordamos que puede visitarnos en YouTube, en Radio Tu Box 1 o en nuestro correo tuboxtelevisión@gmail.com o en www.tubox.tv. Estamos transmitiendo desde Monterrey, la ciudad de las montañas, para todo el mundo. Queremos enviar un saludo. En este momento nos están sintonizando nuestros hermanos de Ecuador, de la ciudad de Riobamba. Un saludo para todos y bendiciones. Qué bueno que nos están sintonizando y bueno, vamos a entrar en materia, hermanos, que el tiempo apremia. Claro. Sí, por favor, hermano, ¿puede usted Sí. abundarnos sobre el versículo 1? Claro que sí. Antes de tocar el versículo 1, ahorita nuestro hermano Alfonso nos estamos también apoyando en la versión recobro que volvemos a recomendarles. Nos ayuda mucho en el estudio apropiado de la palabra del Así Señor. es. Lo que tenemos aquí solamente es el Evangelio de Juan, pero está toda la Biblia versión recobro. Entonces hay un buen número de notas que nos explican, nos abren más la palabra. Y aquí en la versión recobro, el hermano Alfonso leyó el tema que abarca, fíjense, desde en el capítulo 14, desde el versículo 1 al 31, que es: el Dios triuno se imparte al hombre para producir su morada. En este programa, en esta noche, vamos a ver solamente los primeros 6 versículos, del 1 al 6 de Juan 14. Y del 1 al 6 vamos a cubrir, fíjense, este punto tan maravilloso. Jesús se va al morir y Cristo viene al resucitar para introducir a los creyentes en el Padre. Así es. Bien, nada más para tener este fundamento, esta base, para seguir compartiendo de estos 6 versículos de Juan 14. Versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y yo quisiera leer la nota y compartir un poquito, y vamos a estar permaneciendo aquí antes de seguir al siguiente punto. En relación a Dios, dice: creéis en Dios, creed también en mí. Aquí el Señor les muestra a sus discípulos que Él es igual a Dios. Los discípulos se turbaron al oír de su partida. Con esta palabra les dio a entender que Él, por ser Dios, es omnipresente y no está limitado por el tiempo ni el espacio. Oh, Señor. Entonces, esta es también una verdad crucial en la palabra. El Señor Jesús es Dios. Amén. No es
un Dios con minúscula, como algunos lo han interpretado totalmente de una manera errónea. Esa es una herejía. Él es Dios, dice el Así Señor. es, Creéis amén. en Dios, también creed en mí. Claro. Porque los discípulos se turbaron, se preocuparon. ¿Cómo que te vas, Señor? Él les estaba diciendo que él, al ser Dios, para Dios tiene este atributo que es omnipresente, está en todas partes. Ni el tiempo Así es. ni el espacio lo limita. Así es. Entonces, Cierto, hermano. este es un punto bien importante. Claro, hay otras porciones en la palabra donde se nos muestra esta verdad maravillosa, que el Señor Jesús es Dios. Ujú. Él es Dios. Por eso el Señor les dijo esta palabra, y al leer esta nota confirma esto que estamos compartiendo y confirma esta verdad. Les estaba diciendo, no se preocupen. Están oyendo que yo voy, pero yo soy Dios. Y siendo Dios, Ujú. ni el tiempo ni el espacio me limita. Voy a Así estar es. Cierto. igual con ustedes. Así es. Así Sí. que este punto, hermanos, hermano Alfonso, hermano Sí. Isaac, Maravilloso, es un punto sí. muy rico que, Sí. que podemos seguir compartiendo, ¿verdad? Claro. Así Claro. es. Exalta la deidad de Cristo mismo. También quiero abundar más en el versículo 2, donde dice, después de decir, no se turbe vuestro corazón. Aquí en estos poquitos versículos que leímos, 6 versículos, hay muchas cosas que turban a todo el pueblo cristiano de este tiempo. Y tienen ideas y no se entiende muy claramente. Los mismos discípulos Así es. estaban turbados. Así es. El Señor empezó a decir cosas que se iba y no sabían a dónde iba. Empezó a decir que Él era el camino. Dice, pero ¿cómo? ¿Cómo un camino? Tú eres una persona, Sí. ¿verdad? Y yo soy la verdad, la realidad. Decía, Señor, ya no nos digas más cosas. ¿Qué es la realidad? ¿Verdad? Yo soy la vida. Entonces, todas esas cosas tenemos que explicarlas claramente. Y en el versículo 2 continúa después de decir, creed también en mí, dijo el Señor enseguida, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, dijo hermanos, a preparar lugar para vosotros. así Aquí es. queremos hacer un paréntesis, ¿verdad? Detenernos y considerar, porque hay muchos interpretaciones que no están apegadas a la Es palabra pura del Señor. Así es. Muchas personas piensan, incluso que personas que exponen la Biblia, malentienden esto y dice que el Señor está hablando del cielo. Entonces aquí yo quiero aclarar, en ninguna parte de estos versículos menciona el Señor ni se refiere a ningún cielo. No. El Señor Jesús, ahora dicen, se fue al cielo. El Señor no fue al cielo. El Señor era el cielo mismo. Amén. Así Cuando es. Cristo vino, Juan el Bautista dijo, he aquí, el reino de los cielos se ha acercado y está entre vosotros. Y cuando vino Jesús y le rodeaban los niños, Así es. les dijo a los discípulos, dejad a los niños, venid a mí, Así porque es. de los tales soy yo. Es el reino de los cielos. Amén. El Señor Jesús es el cielo, es el reino de los cielos. Amén. Su persona misma. Donde está el Señor está el cielo. Donde no está el Señor está completamente vacío. Entonces aquí el Señor dijo que Él iba al Padre. Así Así es. es. Dice, voy en la casa de mi Padre, muchas Muchas. moradas hay. Todo el pueblo cristiano entiende de una manera errónea que la casa del Padre es el cielo. Y esto está completamente fuera de la enseñanza bíblica. Aquí está diciendo la palabra que la casa del Padre hay muchas moradas. Y vamos a ahorita, ¿Quieres Sí. que le lea la nota, amado? por Sí. favor, hágame. Dice, las muchas moradas son los muchos miembros del cuerpo de Cristo, Amén. que es el templo de Dios. Exacto. Esto se demuestra explícitamente en el versículo 23, donde vemos que el Señor y el Padre harán morada con aquel que ame al Señor. Así que Así cada es. morada es un creyente donde Así mora el es. Señor. Y yo quiero leer un versículo donde menciona aquí la casa del Padre. Ujú. Quisiera tomar aquí la Biblia
electrónica que traemos, y dice así, primera de Timoteo 3:15. Así es. Dice el apóstol Pablo: pero si tardo, Timoteo, escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es el cielo. No, No, la iglesia. Dice que es la iglesia Amén. del Dios, Dios viviente, viviente, columna y fundamento de la verdad. Entonces, esta casa del Padre también podemos ver en otro pasaje, por ¿En ejemplo, Pedro? en Hebreos y en Pedro. ujú. Vamos a ir rápidamente, Le ayudo con primera de Pedro 2.5. por favor. sí. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual, Amén. hasta ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así Así que la es. iglesia, los creyentes, las personas regeneradas que tienen al Señor, somos la morada de Dios. Así es. Corporativamente, Dios mora en nuestro espíritu. Amén. Entonces, Él mora en este edificio espiritual que crece. Ningún edificio crece. Podemos No. hacer un templo, y yo los he visto por años y están del mismo tamaño. Así Y es. más desgastaditos y más. Pero este edificio dice que crece, Así porque es. es un edificio viviente. Vivo. Como el Señor es un Dios vivo, hermano, Amén. también todos los creyentes hemos sido vivificados. Amén. Y dice también aquí en Hebreos 3, en el versículo 6, de la siguiente manera: pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, que no es el cielo. Dice, sobre la casa de Dios, la cual casa somos todos nosotros. Amén. Entonces, esta casa es realmente compuesta de muchas piedras vivas. Amén. Piedras como Pedro, que el Señor le dijo: tú eres una piedra, tú eres Pedro, ahora te llamas piedra viva, que vas a ser edificadas con muchas otras piedritas. Aquí Amén. estamos tres Tres, piedritas sí. que estamos constituyendo la casa de Dios. Así es. Amén. Por último, quiero concluir para pasar el tiempo al siguiente comentario, que podamos leer, por favor, hermanos, Sí. Efesios 2, Amén. 21 Claro que sí. y 22. Hágame Claro que favor, sí. hermano. Dice, en quien todo el edificio, esto se refiere a todos los miembros, bien acoplados, van creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Estas son las Amén. moradas de Dios. Todo el edificio bien acoplado, somos Amén. todos los creyentes, todos vosotros, juntamente edificados con Cristo como la piedra de fundamento. Amén. Y sobre ese fundamento, sobre este Cristo, que nadie puede poner otro fundamento Así que el que es. está puesto, que es Jesucristo, somos edificados en este fundamento. Todos los creyentes, todos los hijos de Amén. Dios, de todos los lugares, de toda la tierra y de todas las eras, estamos conformando la casa de Dios, la Amén. morada de Dios. Hoy escuchamos, ¿no es cierto, hermanos? Sí. Explicaciones pues que rayan en lo ridículo, que dicen: la casa del Padre está en el cielo y allá hay muchas mansiones y me voy a ir a pasear y Dios va a preparar lugar. Hasta dicen cosas como en son de broma, que las casas allá son moradas. Eso es completamente una ridiculez y es algo Así que no es. tiene fundamento en la Así es. palabra. La casa del Padre es conformada por todas las moradas que Dios mora en el espíritu de cada creyente. Así es. Y somos edificados juntamente para morada de Dios en el espíritu. Así es. Entonces, gracias a Dios que esta Amén. morada no es un lugar, no es algo que está lejos, sino esta morada es una morada espiritual de todos los Amén. creyentes. Así ¿No es. verdad, hermano? Así Así es. es. Esta es una verdad absoluta. Si tomamos como referencia que en el Antiguo Testamento tenemos la sombra, ¿Cierto? la figura, Así y nos es. vamos y vemos allá aquel pasaje donde Jacob empezó a poner aquella piedra, si lo recuerdan, y luego se fue y trabajó 20 años. Tuvo un sueño, ¿Cierto? y hoy me imagino que las iglesias del cristianismo están en un sueño. Ujú. No están en la realidad, y no estupor. es crítica. Sí. Esta es una realidad que está
explícita aquí en Muy estos claro, muy versículos, claramente. en este pasaje de Juan 14. Sí. Pero mire, es tan rico que nosotros debemos de dar mayores argumentos para que usted Oh, sea claro que sí. convencido, Claro. no por nosotros, No. sino por la palabra misma de que esto es la verdad. La verdad pura. Así de la es. Biblia. Todos estos versículos que han sido leídos para confirmar esto, nos muestra que la casa del Padre no es un asunto de estar allá en los cielos. Cierto. Y fíjense, aún aquí en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 16, recordando, dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Así es. Estaba hablando en ese momento del templo, Sí. ¿verdad? Y luego en el 21, más él hablaba del templo de su cuerpo. Así Así es. que ahorita también nuestro hermano Alfonso nos llevaba, y es cierto, en el Antiguo Testamento primero fue el tabernáculo entre los hijos de Israel, Así es. donde ahí estaba la habitación, la morada de Dios. Después del tabernáculo vino el templo, donde era la morada de Dios aquí en la tierra. Exacto. Y cuando vino el Señor Jesús, estamos viendo la morada de Dios. Él era el tabernáculo viviente. Así es. Es Pero verdad. era el Cristo individual. Así Sí. que en esta porción, por eso todos estos versículos son tan importantes para mostrar cómo la Escritura misma nos confirma esto y nos saca de esas interpretaciones, como decía nuestro hermano Isaac, hasta ridículas, curiosas, Es que no verdad. tienen nada que ver con la revelación, con la palabra pura que estamos tocando. Por eso aquí en esta porción, la casa de mi Padre es la habitación ahora, es este Cristo corporativo, Agrandado, agrandado, masivo. incrementado. Aleluya. Así es. Por eso el apóstol Pablo habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo, Así es. donde está compuesto de todas estas moradas, que no son moradas, eso ya está claro, no son esas habitaciones de oro allá arriba flotando en el cielo, No. eso No son platillos voladores. no son platillos nada de voladores, eso. nada. La morada de Dios es aquí en la tierra, Él es su anhelo, es lo que Él desea en su corazón, tener tal morada edificada aquí en la tierra. Entonces por eso aquí cuando el Señor dice que Él se iba, era el Señor Jesús iba no a un lugar, iba a una experiencia. Sí. El Señor Jesús iba a la muerte Exacto. porque había muchas situaciones negativas que Él tenía que saldar, que quitar. El pecado, los pecados, el yo, Satanás, el mundo. Efectivamente. Todo eso tenía que ser tratado. Así y la es. única manera para tratar con eso fue la muerte toda inclusiva de nuestro Señor. Amén. Así que Señor. Jesús fue a la muerte y después resucitó para venir ya como el Espíritu y Oh, morar Señor. en los creyentes. Edificante. Y es como ahorita compartíamos, Claro. conforme a esta palabra, aquí están 3 moradas Así es. dando testimonio, pero que formamos parte de este edificio de la casa Cuerpo de la Cristo, morada de del la Señor, que es morada el cuerpo de Dios. cuerpo de Cristo. Así que la ida del Señor no era la ida a un lugar o al cielo y luego iba a regresar, no, su ida era ir a la muerte, resucitar y regresar como el Espíritu y ya no estar como estamos ahorita nosotros entre o con, sino poder Él Ahí entonces, juntos, nada más juntos, Él entonces pudo venir a vivir dentro de sus Aleluya. discípulos, Hacer morada. en Así ustedes. hacer es. morada, y ahora ha venido dentro de nosotros Así es. a hacer morada. Nosotros somos esta morada ahora del Señor y somos la casa de nuestro Padre. Amén. Amén. Y si usted quiere colaborar esto, en 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios Exacto. y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y continúa diciendo, y si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que sois
vosotros. Y ahí la diferencia, la diferencia. Nosotros somos la morada, somos las piedras vivas, espirituales, que al momento que nos juntamos como el cuerpo, la iglesia, ahí es esa referencia que les hacía ahorita de cuando Jacob puso la piedra y que tuvo ese sueño que todo mundo ya lo sabemos, esa escalera que dice, oh, esto es algo terrible, es Betel, es la casa de Dios. Regresa a los 20 años y ahora se llama el Betel. Amén. Ahora es el Dios de la casa de Dios. Aleluya. Amén. Nosotros somos las piedras que constituimos Amén. ese cuerpo, y Él es el Dios que es el Dios de nosotros. Amén. Pero está también dentro de nosotros. Qué rico. Sí. Amén, amén. Continuamos, hermano. Amén. Tenemos por ahí un corte con una alabanza. Regresamos en un segundo. Por favor, no se retire. Este es su programa El Maná, alimento para el espíritu. Regresamos en un segundo. Hoy, Señor, te doy gracias por haberme seleccionado. Hoy, Señor, te doy gracias porque de ti estoy disfrutando. Puedo disfrutarte, puedo amarte, puedo besarte y de ti llenarme, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Hoy, Señor, te doy gracias por la familia que me has dado. Esta gran familia que en esta iglesia, mis hermanos. En el mundo nada tengo que buscar, nada tengo que hallar.
Gracias a Dios porque continúan con nosotros. Este es su programa El Maná. Y mire, estamos estrenando nuestra página en Facebook. Y usted la puede sintonizar poniendo en el buscador El Maná en Tu Box Televisión. El Maná en Tu Box Televisión. Y está surtiendo ya, rindiendo frutos. Pues estamos siendo sintonizados en este momento por un precioso grupo de maestros del Ceneval, Centro Nacional de Evaluación, que se encuentran en este momento en la Ciudad de México. Y me piden que les envíe un saludo y queremos enviar saludos y bendiciones para Irma de Chihuahua, Brenda de Sinaloa, Ulises de Puebla, Rocío de Veracruz, Francis de Cuernavaca, Tania de Puebla, Elizabeth de Tlaxcala, Laura de Tlaxcala, Maricruz de Veracruz, y así como la preciosa maestra Gaby Montes y Cristóbal también de Cuernavaca. Y a todos ustedes que están reunidos escuchando, Dios quiere también que ustedes sean piedras vivas. Él quiere vivir dentro de ustedes para que se constituyan como piedras vivas y puedan ser parte de un edificio donde todos nosotros seríamos las piedras. Y Dios sigue siendo y es el Dios de todos nosotros como el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Continuamos, hermanos. El tiempo Claro. apremia. Vayamos Claro que adelante. Sí, podemos seguir un poco, hermanos, en este tema maravilloso que nos abre la palabra. Realmente el Señor está quitando los velos de muchos que malentendíamos este pasaje, refiriéndonos al que el Señor iba al cielo. Pero el Señor no iba al cielo, el Señor dijo, yo voy al Padre. Oh, Señor. El Señor vino del Padre Así es. y al Padre iba. Amén. Entonces el Señor quiere que nosotros vayamos no a un lugar, ¿verdad? Sino que vayamos a una persona viva que es Dios mismo, el Padre. Amén. Incluso, hermanos, estamos tan influenciados por Sí. este entendimiento erróneo de que hay, que está muy extendido en el cristianismo de las moradas celestiales, que no hay ninguna morada. Las moradas somos los hijos de Dios, en los Amén. cuales mora el Espíritu de Así Dios. es. Aleluya. Porque dijo el Así Señor, es. mi Padre y yo vendremos y haremos morada en vosotros. Amén. Dios es el Espíritu y Él Así mora es. en aquellos, en el espíritu del hombre Así que le es. recibe. Amén. Entonces Gracias, el Señor Señor. les dijo, le dijo Tomás, le dijo Jesús, a donde yo voy, ya sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino. Así es que el camino no es un lugar para ir a un lugar, sino el camino es una persona. Amén. Así es. Dice, y la realidad, la verdad. ¿Qué es la verdad? La realidad es una persona. Y la vida es una persona. Y termina el Señor diciendo, nadie viene al Padre sino por mí. Así es. A veces estamos tan influenciados por la teología degradada que rige el día de hoy, que hasta leemos mal los versículos. Los leemos equivocadamente. Yo he escuchado muchos predicadores decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre. Aquí no dice nadie va al Padre. Abra su Biblia, por favor. Así es. Dice nadie viene al Padre. Y Felipe después le contestó, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor dijo, Tanto tiempo que he estado con Feliz. tanto tiempo vosotros. que he estado con vosotros y no me has conocido. Así Yo es. soy el Padre, el que me ha Amén. visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Isaías 9:6 dice, ese niño que nació, ¿verdad? Era el Dios fuerte, el Padre eterno, Amén. el príncipe de paz. Así El es. Señor era Jesús, era Dios mismo hecho Es hombre. Dice es Colosenses 2:9 que en él, en Jesús, habitaba y habita corporalmente Dios mismo, toda la plenitud de la deidad. Así que Amén. este camino es una persona, la vida misma es una persona. No estamos hablando de una vida humana, de una vida placentera, no estamos hablando, en el griego vemos algunos términos de vida, Sí, ¿verdad, hermano? así es. Por ejemplo, hay la palabra bios, que Sí. es la vida biológica, Así la es. vida física, la vida Física, humana. así. Después hay otra expresión que es el suje o suje, que es la vida anímica, Así la es. vida del alma. Psicológica. ¿Verdad? La gente estudia hoy psicología, que es el estudio, Así ¿verdad?
del alma, del ser del hombre. Pensamiento, Y sentimientos. la última palabra que se presenta en la escritura en el griego es zoe, Amén. que se refiere a la vida divina. Amén. No es la vida humana, no es la vida natural, no es la vida psicológica, pero es la vida misma de Dios. Amén. Y esa es la vida que entra en nosotros. El Señor dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, el Señor lo es todo. Amén, amén. Amén. Hermano. Sí, quisiera por nada favor, más, por esto favor. está muy rico Claro. y vamos a estar enfatizando este asunto Claro. porque esta es la verdad que nos muestra la palabra. Amén. Así que en esto sí vamos a estar, lo vamos a decir de una manera apropiada, peleando por la palabra, peleando, contendiendo por la verdad. La verdad Por revelada la en la fe. escritura, Así en la es. palabra de Se Dios. han Para- convertido en apologetas, mis Así hermanos. es, para que toda doctrina equivocada pues sea llevada hacia abajo, sea quitada Claro. y la Así luz es. brille. Amén. Que esta es nuestra intención. Así es. Y qué curioso, hermanos, ¿verdad? Cómo con todas estas enseñanzas que desafortunadamente en la cristiandad está, le dan más importancia al lugar, a un lugar, Oh, que a la persona misma. Aquí el Señor nos está mostrando y nos está llevando precisamente a Él mismo, al Padre. Cierto. Lo que nos interesa es la persona. Amén. Y bien decía Isaac al principio en el programa, donde está el Señor, están los cielos. Exacto. Así es. Es una esfera. Cuando nosotros recibimos al Señor, en nosotros recibimos, ahí está en nuestro espíritu lo celestial. Así es. Están los cielos. La esfera divina. en Así ti. es. Amén. Entonces, aquí en estos primeros versículos del capítulo 14 de Juan, el Señor está mostrándonos la importancia que es la persona misma de Él mismo y del Padre. Fíjense, nada más dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así es. ¿Dónde está el Señor? Más que en un lugar, fíjense, dice, el Señor está en el Padre. Amén. Eso lo vamos a ver más adelante en los versículos 10 y 11. Él quería que sus discípulos también estuvieran en el Padre, como se revela en este evangelio en el capítulo 17. Mediante su muerte y su resurrección, Sí. Él introdujo a sus discípulos en sí mismo. Amén. Puesto que Él está en el Padre, ellos también están en el Padre al estar en Él. Por lo tanto, donde Él está, también los discípulos que somos nosotros Ahí estaremos. estamos. Aleluya. Si tú has creído en el Señor y lo has recibido igual. Por eso dice el Señor, para que donde yo estoy, también ustedes estén. Más que un lugar, estar en esta persona maravillosa que es el Señor Jesús, en donde hemos visto Él es Dios. Amén. Al estar en Él, estamos en el Padre. Amén. Y Cierto. al estar en el Padre, estamos disfrutando de esta persona maravillosa y rica que es para No nosotros. hay otro lugar tan maravilloso Claro. como el Amén. Padre. Así Amén. es. Estar en el Padre. Amén. Mire, la palabra de Dios es la verdad. Y cuando uno conoce la verdad, entonces eres libre. ¿Por qué digo, Exacto. hago este comentario que puede salir, puede estar tal vez fuera de contexto por lo siguiente? Nosotros hablamos aquí en libertad, pero apegados estrictamente Así es, totalmente. a la palabra. Dice en este mismo versículo, en el versículo 3 dice, y os tomaré a mí mismo. Amén. Cuando yo leía eso, decía, ¿cómo es que se va a tomar a sí mismo? Efesios dice que vosotros, habiendo escuchado el evangelio de la verdad y habiendo Cierto. creído, Amén. fuimos sellados con el Espíritu Santo. Amén. Y como es el Dios triuno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, entonces el Señor tiene la autoridad para poner su vida, para tomarla y para volverla a tomar. Amén. Él hace lo que quiera. Entonces, déjeme decirle que cuando Él regrese, donde estemos nosotros, en cualquier lugar donde estemos, Es cierto. nosotros estamos seguros que estaremos en el paraíso esperándolo, entonces Él nos va a tomar de ahí. Amén. Y esto es maravilloso saber Aleluya. que el Señor. Ahora bien, por razones de tiempo, Sí. tenemos que despedirnos, pero vamos a dar unos minutos más para que nuestro hermano
Isaac. Amén. ¿Sí? Nos dé otra Amén. rebosadita sobre este punto, en esa libertad que tenemos. Claro. Así es. Claro que sí, esta es una verdad maravillosa. Queremos que todos sean liberados como nosotros hemos sido al entrar a la palabra pura de Dios. Así es. La palabra es verdad. Amén. La palabra no tiene levadura. El Señor quiere que entendamos claramente que Él mismo es el camino y Él mismo es el Padre. Dice aquí, el camino, Jesús le dijo, yo soy el camino. No sabemos el camino. Yo sé bien que estamos como Tomás. No sabemos el camino, Señor. Estoy confuso. Yo creía que iba al cielo. Realmente la palabra dice que los cielos mismos serán deshechos. Así ¿verdad? es. Los elementos serán fundidos. Así es. Y nosotros esperamos no un lugar, sino esperamos estar en la persona de Dios. Amén. Y para llegar a la persona de Dios mismo, al Padre mismo, tenemos que ir por un camino y lo invitamos Así esta es. noche a que usted Así vaya es. y tome este mismo camino. Amén. Así es. ¿Cuál es este camino? Este Cristo. camino es una persona también. Aleluya. Dice, yo soy el camino, dice la palabra, el camino. Quiero compartir una pequeña nota Sí, amén. maravillosa de la versión Recobro, que es la mejor versión que existe hoy sobre la tierra, porque solamente hay una Biblia, pero la versión Recobro nos presenta muchas herramientas y notas explicativas que nos abren los versículos difíciles de entender y nos dan luz para disfrutar la palabra pura de Dios. Y dice, el camino para que el hombre pueda entrar en Dios es el Señor mismo. Oh, Señor. Ya que el camino es una persona, Amén. una persona viviente, Amén. maravillosa. Amén. El lugar a donde el Señor introduce al hombre, o sea, a nosotros, también es una persona. Es la persona del Padre. Amén. Él nos introduce en el Padre. Amén. El Señor vino del Padre cuando trajo a Dios al hombre por medio de la encarnación Amén. y por medio de la muerte y resurrección. Oh, qué introduce grande. al hombre en el Padre. Así es. Por Maravilloso. medio de Él mismo. Amén. Así es que el Señor mismo es el camino vivo por el cual nosotros podemos ser introducidos en Dios el Padre, que es el lugar vivo, Amén. el camino. También el Señor es la realidad y la vida. El Señor mismo es la vida, la realidad, el camino. Él es la realidad de todas las cosas divinas. Amén. Amén. Gloria al Señor por esta Alabado palabra sea el Señor. maravillosa. Estamos a punto de despedirnos. Amén. Si la palabra de Dios, que es espíritu Así y es. es vida, le ha convencido, yo lo invito, en especial a este grupito que nos está sintonizando ahí en la Ciudad de México. Ahora ya lo saben y ustedes son gente de ciencia, son gente pensantes. Así es. Esta es la pureza de la palabra. Si Amén. han sido convencidos, yo les suplico que hagan esta oración conmigo. Amén. Gracias, Señor, por tu Gracias, sacrificio en la cruz. Amén. Gracias porque por ese sacrificio, tu sangre al ser derramada, Señor, y pedirte yo perdón, tú ya me has perdonado. Amén. En esta noche te pido perdón. Sí, Señor. Y Señor, abro mi corazón Amén. y te invito a que entres, porque hoy comprendo que tú eres el camino, Amén. tú eres la verdad y tú Y eres la la vida. vida. Amén. Y Gracias, Señor, yo quiero que tú vivas en mí y Amén. quiero estar eternamente contigo, Señor. Amén. Gracias, Sí. Señor, por tu sacrificio y gracias por tu palabra en Amén. Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias por sintonizarnos y los esperamos el próximo jueves, Dios mediante, a esta misma hora, de 8 a 9. Si tienen algún saludo, háganlo rápido. Bueno, sigan sintonizando. Ahora estamos por Facebook, ahora estamos en todos los medios de comunicación, pero sobre todo Nuestra página en Face. reciban a esta persona maravillosa, Amén. ¿verdad? Para estar en el Padre Gracias, Señor. por la eternidad, disfrutando de la Oh, vida eterna, que es Señor. una persona, es Cristo mismo. Aleluya. Amén. Sí, nada más recordamos la página en Facebook A que ver, es ¿cuál es? El Maná en tu Box Televisión. Hasta la próxima Saludos. y bendiciones. Que Dios El Señor les sea con bendiga. ustedes.
el doctor y pastor Alfonso Juárez los espera en otra emisión de su programa El Maná, aquí por Tuvox Televisión, transmitiendo en vivo desde Monterrey, Nuevo León, México para el mundo, a través de www.tuvox.tv.